Bueno, entonces, como les comentaba, de eso va a constar esta etapa que es la parte del estudio técnico. El objetivo de aprendizaje, como dice ahí, es identificar las necesidades tecnológicas que puedan ser solucionadas, ¿verdad? Con un proyecto IT, aplicando las herramientas para demostrar la viabilidad técnica dentro de la evaluación del proyecto, ¿verdad? Entonces esto es un poco de lo que estábamos hablando, que se había quedado fuera de la grabación, pero que básicamente lo que vamos a hacer aquí es invertir un poco el método en que hemos estado trabajando, y cada uno de ustedes dentro de sus proyectos tienen que ir pensando de acuerdo a la idea que tienen y qué tipo de herramientas son las que vamos a necesitar plasmar en ese documento para demostrar o para ejemplificar, para explicarles a las personas que estén interesadas en nuestro proyecto técnicamente cómo es que está estructurado lo que estamos realizando, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a exponer y lo vamos a debatir con las demás personas de este grupo, ¿verdad? Entonces la idea es que a la vez que vamos desarrollando el tema nos pueda servir para desarrollar el proyecto también, para desarrollar las ideas del proyecto, ¿verdad? Que nos vayamos anticipando en esa parte, ¿verdad? Y poder ir pues ya avanzando con eso, ¿verdad? Más el hecho que vamos a tener una clase menos, ¿verdad? El otro viernes, ¿verdad? Entonces creo que va a ser importante que podamos ir desarrollándolo de esta forma para que también a ustedes les sirva para avanzar con su proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pasamos al hacer el análisis de las necesidades y la solución tecnológica, pasamos del qué al cómo, ¿verdad? Es decir, al inicio, cuando planteamos la parte de las generalidades del proyecto, nosotros estábamos diciendo qué queríamos lograr, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Ok, perfecto, lo definimos, lo que se busca es hacer esto, que la solución tecnológica que estamos planteando, el producto o servicio que queremos vender, haga esto, y empezamos a enumerar todo lo que va a hacer, ¿verdad? Qué es lo importante para poder suplir las necesidades del mercado o de quien está solicitando este tipo de proyecto. Pero ahora vamos a pasar hacia el cómo lo hago, ¿verdad? Es decir, ya dijimos qué es lo que queremos lograr, pero ahora necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. Y entonces la parte técnica, ¿verdad? El estudio técnico lo que viene a dejarnos es a poder plasmar las herramientas idóneas para demostrar que es factible desarrollar una idea que cumpla el qué, ¿verdad? Pero desglosando cómo vamos a ir realizándolo, de qué nos vamos a valer, todos los elementos que se ven involucrados para que esto que estamos diciendo nosotros que lo vamos a hacer de tal forma se pueda hacer, ¿verdad? Entonces esa va a ser la principal idea de este estudio, ¿verdad? Definir cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, para ello nosotros tenemos que empezar a aterrizar ya, ok, el hecho de que la principal necesidad que resuelve mi proyecto es, por ejemplo, en el caso, volvemos al de tomemos otro ejemplo ahorita, por ejemplo, el de caso del registro académico, ¿verdad? De los graduados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos lograr con eso? Que los graduados puedan revisar qué ofertas laborales, su expediente, etcétera. Ok, entonces ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo queremos que esto funcione? Lo vamos a desarrollar, tiene que ser desde la universidad, que lleguen a la universidad, pueden hacerlo desde sus casas. Ok, si lo van a hacer desde sus casas, ¿cómo van a ingresar? Eh, ¿Qué necesitan tener de información a la mano o de acceso, ¿verdad? Para poder ingresar y poder acceder a esto, ¿verdad? Y todas las interrogantes que empiezan a saltar ahí de, ok, entonces, ¿cómo protegemos esa información, ¿verdad? Para que no se vea en algún momento amenazada. ¿Cómo garantizamos que solo es gente que va, o cómo garantizamos que solo va a ser la información de la persona que está queriendo consultarlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar acceso a esto? ¿Bajo qué dispositivos?
de qué forma, qué requerimientos tienen, ¿verdad? Cómo la institución va a dar respuesta a esto, ¿verdad? ¿Qué requiere para poder hacerlo? ¿Cómo se va a integrar con las tecnologías que tenemos, etcétera? Entonces, muchas de las cosas que nos estamos preguntando acá para cómo vamos a lograr resolver todas esas dudas respecto a qué y cómo hace mi proyecto, ¿verdad? Vamos a empezar a definirlas acá, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer pues un apartado en el cual vamos a empezar a ver cuáles son los requerimientos de herramientas y equipos para poder echar a andar esto, ¿verdad? Acuérdense que estamos partiendo muchas veces de que es una empresa ya instituida y que lo que estamos desarrollando es un producto o servicio para ampliar la cartera de productos, ¿verdad? Es decir, vamos a vender un proyecto que no se hacía, ¿verdad? Que estamos tratando de que sea innovador, etcétera, ¿verdad? Y abrir otra línea de productos, ¿verdad? Pero en algún caso puede ser que partamos desde cero. ¿Qué tal si es el caso de ustedes ahorita que dicen, bueno, yo ya desarrollé toda la formulación del proyecto y hoy lo quiero echar a andar, pero ustedes no tienen todavía una empresa, ¿verdad? A no ser que tengan ya una empresa, pues bueno, ya la tienen instituida, pero si no, ok, ¿qué necesito para poder hacer esto? ¿Qué herramientas y qué equipo voy a necesitar para poder ir al cliente, venderle esto y cuando él me diga, sí, lo puedes hacer, ok, ¿qué voy a requerir yo para poder darle ese servicio y no después salirle con que no, mire, pero también tiene que comprar estas herramientas y este equipo porque si no, no lo puede hacer o tiene que subcontratarlo, tiene que decirle a alguien más que lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de herramientas? Vamos a verlo también en el caso de la mano de obra, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos de mano de obra que vamos a ocupar para el proyecto que estamos desarrollando? ¿Cuáles son los requerimientos del software? Porque pueda que sea un software principal que estamos desarrollando, pero vamos a necesitar otro tipo de aplicaciones que se integren a esto. Vamos a necesitar adquirir otro software o que el cliente tenga otro software ya previamente para poder enlazarlo con lo que estamos realizando nosotros, ¿verdad? Y ahí vamos a ver todos los requerimientos de eso. El requerimiento de hardware, ¿verdad? Si hay que adquirir nuevos dispositivos de entrada o de visualización, ¿verdad? Para poder operar lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Que sean los idóneos, que cumplan con las características, que sean amigables al cliente, etcétera, ¿verdad? Y por último, la distribución de las instalaciones, es decir, de donde esta se va a partir en dos. La primera, pues va a ser las instalaciones que yo tengo que tener si es que necesito una instalación física para poder operar y realizar lo que yo deseo con este proyecto que estoy realizando, ¿verdad? Y lo otro son las instalaciones de mi cliente donde yo voy a ir a instalar todo esto. Requiere un espacio físico donde tenga que instalar algún tipo de hardware o donde lo voy a tener que ir a hacer el trabajo, ¿verdad? Si es en qué espacio físico de mi cliente, qué características tiene que tener, qué requerimientos tiene, ¿verdad? Todo eso voy a tener que desarrollarlo yo en esta parte del análisis técnico, ¿verdad? Del estudio técnico, para ver si las condiciones en las que se van a realizar son las adecuadas. ¿Qué sucede? Puede que tal vez lo que ustedes están queriendo vender, el proyecto, no va a ser para un cliente en específico, como ya veíamos. Puede que sea para cualquier cliente que desea adquirirlo, pero entonces nosotros tenemos que ponerle unos requerimientos mínimos para que él pueda empezar a echar a andar este proyecto. Vaya, mire, usted va a poder hacer esto, pero sí previamente tiene estas condiciones de hardware ya existente, ¿verdad? Sus registros, esto, lo otro, lo manejan almacenado en un servidor, en la nube, ya tienen esto, ya tienen algún tipo de contrato con esto, ok, entonces veamos si se puede integrar con lo que nosotros traemos. Entonces, todas esas cuestiones vamos a tener que saberlas y vamos a tener que ver en la distribución de las instalaciones de ellos, a ver si se adecúan también a las ideas o a lo que nosotros estamos queriendo vender. O decirle, mire, si usted quiere echar a andar esto, ok, estas son las necesidades que tenemos para que en sus instalaciones podamos realizar todos los trabajos de hardware, ¿verdad? Que se requiere, las redes, ¿verdad? Todos los sistemas demás que van a tener para poder echar a andar esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estamos tratando de pensar en todo lo relacionado al desarrollo del proyecto, ¿verdad? Básicamente aquí en la parte técnica le vamos a decir, ok, usted
o este proyecto se puede o no se puede desarrollar con lo que usted tiene, ¿verdad? Entonces, en el caso del primer punto que hablábamos de requerimiento de herramientas y equipo, ¿verdad? Pues van a ser muy variadas dependiendo de lo que estemos desarrollando, ¿verdad? Pero pueda que si, por ejemplo, nos estamos metiendo con tecnologías muy avanzadas, vamos a requerir algún equipo, ¿verdad? Algunas herramientas que van a ser bien propias de lo que estemos queriendo desarrollar, ¿verdad? Igual repuestos, refacciones, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que contemplarlo porque, como les decía, es probable, ¿verdad?, que partamos de una empresa que ya tiene todo este equipo, ¿verdad? Y nosotros lo único que estamos proponiendo es un proyecto nuevo, ¿verdad? Pero nos valemos de los recursos que ya tenemos. Pero si estamos arrancando este proyecto o este emprendimiento de la nada, tenemos que tomar en cuenta la adquisición de ese equipo porque va a ser parte de lo que vamos a ver en el siguiente estudio, la parte de los costos. ¿Qué va a implicar para mí el desarrollar este proyecto? Que yo tenga que adquirir todo este tipo de herramientas y equipo que no los tengo, ¿verdad? En el caso de los proyectos, por ejemplo, cuando ya se tienen una base ya previa, ¿verdad? De una empresa ya instituida como tal, ¿verdad? Y ya tengo todo este equipo, pues lo único que se hace es prorratear, ¿verdad? O distribuir entre los diferentes proyectos que desarrollan eh, el costo, ¿verdad? De la depreciación del equipo que tenemos. ¿Y qué es la depreciación? Es cómo se va gastando, ¿verdad? Si yo lo tengo, por ejemplo, si yo tengo este equipo, ¿verdad? Que sabemos que al cabo de 4, 5, 6, 10, 20 proyectos, un año, 2 años, 3 años, y lo que yo pueda calcular va a caducar o se me va a arruinar, se me va a ir desgastando y voy a tener que cambiarlo, pues entonces yo tendré en alguna forma que irlo contemplando en los costos del proyecto, ¿verdad? Para poder incluirlo dentro de la ganancia que yo tenga, ¿verdad? Dentro de los costos que yo voy a asignarle al proyecto para posteriormente poder irlo renovando, porque si no, ¿qué sucede? De los proyectos que yo vaya desarrollando, lo único que voy a ir haciendo es acabándome mis herramientas, mi equipo, y va a llegar un momento en el que me toque gastar, pero si yo no lo he presupuestado, entonces esto viene a comerse la ganancia del proyecto, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta todas estas cosas, o si por ejemplo voy a necesitar un equipo o algunas herramientas muy especiales para un trabajo que yo voy a desarrollar, ¿verdad? Entonces tengo que cargárselo a ese proyecto porque muy probablemente no lo voy a volver a ocupar hasta que me salga otro proyecto de este tipo, de esta envergadura, ¿verdad? Y entonces no tengo que cargárselo al proyecto porque no sé hasta cuándo lo voy a volver a ocupar, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces pueda que yo tal vez lo vaya cargando en los costos de mis demás proyectos, aunque sé que la implicación de usar esta herramienta, este equipo, no se va a ver en los resultados de ese proyecto, ¿verdad? Entonces eso ya va a ser una parte más de gestión de cómo yo voy a administrar mi empresa en el caso de que ya nos dediquemos a esto, pero si es para un proyecto en específico donde yo digo, voy a comprar esto y lo voy a ocupar únicamente en este proyecto, ¿verdad? Y ya no tengo opción de cargárselo nada más, bueno, entonces habrá que contemplarlo posteriormente en el siguiente análisis dentro de los costos para poder que no se nos, o sea, poder evitar que se nos reduzcan las ganancias del proyecto a raíz de estos gastos que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos definir a la hora que nosotros estemos planeando qué se va a hacer, toda esta herramienta y equipo extra que yo voy a tener que adquirir para poder cargárselo al proyecto. Vea. El siguiente punto es el que tiene que ver con el requerimiento, uy, perdón, ahí no le cambié, de mano de obra y de equipo, ¿verdad? Eso tiene que ver directamente con la mano de obra y equipo, entonces se deben contemplar las especialidades requeridas, ¿verdad? Para el perfecto desarrollo del proyecto, ¿verdad? Es decir, yo aquí voy a tener
un director del proyecto, ¿verdad? Que ese en todo caso sale de nuestro equipo que estamos desarrollando ahorita, ¿verdad? Él va a ser el que se va a encargar de gestionar, coordinar, ¿verdad? E ir llevando todo el avance del proyecto, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener probablemente alguien encargado de las finanzas, ¿verdad? Y de cada una de las partes o de los estudios que vayamos a desarrollar en esto, pero a la hora de ya empezar a desarrollarlo, por ejemplo, en las metodologías ágiles, ¿verdad? Como Scrum y todas esas otras metodologías que se ocupan para el desarrollo de proyectos de software, ¿verdad? O de IT, se suele nombrar a alguien como dueño del producto, ¿verdad? Alguien que nos ayude a poder interactuar con el cliente o la persona que nos va a dar los insumos de información, ¿verdad? Y que pueda hacer el nexo con esta persona o este equipo, perdón, que estamos desarrollando la parte técnica o tecnológica, ¿verdad? Entonces, ese va a ser como el que lleva y trae, el que está en constante comunicación y entonces tiene que tener ciertas habilidades, ciertas destrezas diferentes a las otras personas que van a estar involucradas en el proyecto, ¿verdad? Van a haber programadores, van a haber desarrolladores, van a haber otras especialidades relacionadas, de repente vamos a necesitar tal vez, qué sé yo, electricistas, ¿verdad? Porque pueda que el proyecto que nosotros vamos a vender no solo se remite a desarrollar el muy software y ya estuvo, y aquí está, y vea cómo lo pone y todo, vea, ¿no? Pueda que tal vez el software conlleva ciertas cuestiones de infraestructura, ciertas cuestiones de electricidad, de mecánica, de esto, de lo otro. Por ejemplo, si es algo que vamos a integrar a un sistema productivo, pues tal vez necesitemos de un ingeniero en mecatrónica o algo así que nos pueda ayudar a ver la integración de eso, ¿verdad? Vamos a necesitar técnicos, vamos a necesitar asistentes, vamos a necesitar muchas otras personas que se van a encargar de desarrollar cada parte en específico de este proyecto que vamos a desarrollar, ¿verdad? Van a haber unos que van a ser los que van a estar haciendo el trabajo físico como tal, otros el que van a estar haciendo la parte de diseño, etcétera. Entonces, lo que nosotros necesitamos en ese caso poder contemplar, ¿verdad? Es todos esos puestos, todas esas necesidades de habilidades, ¿verdad? De especialidades que vamos a ocupar para el desarrollo del producto, porque todo eso va a ser requerimiento de mano de obra que vamos a tener que utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, para que esto pueda ser así, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta no solo, ok, es un ingeniero en mecatrónica, sí, pero ¿qué más? ¿Verdad? Tenemos que saber nosotros acerca de los conocimientos que tiene. Ok, ya vimos, es ingeniero en mecatrónica, cumple con eso, perfecto, pero ¿qué más? ¿Sabe de este tipo de procesos? ¿Ya conoce de eso, lo otro? ¿Qué habilidades tiene posteriormente? Las habilidades ya hace referencia a destrezas en específico, ¿verdad? Si por ejemplo ya él dice, bueno, mire, yo además del título que tengo, pues ya tengo una especialización en sistemas neumáticos de esta cuestión, ¿verdad? En sistemas hidráulicos, ¿verdad? Entonces, ok, eso no sirve porque va relacionado a lo que tenemos, sí, entonces él lo puede echar a andar, ¿verdad? Tengo conocimiento en industrias de alimentos, tengo conocimiento en industrias de, qué sé yo, de producción en serie, en metales, en cualquier otra cuestión. Entonces, ya son habilidades, ¿verdad? Conocimientos y habilidades que vamos detectando dentro de las especialidades que nosotros necesitamos contratar para el proyecto, a medida que el puesto que estamos buscando, ¿verdad? Tengo una mayor responsabilidad en cuanto al diseño, etcétera, probablemente los conocimientos y las habilidades que tenga que tener van a ser más vastas porque van a tener que verlo todo desde una forma holística, ¿verdad? Integrarlos a todos y poder relacionarse, ¿verdad? Para poder intercambiar información y pensar en todos los demás elementos que lleva a cabo el proyecto, ¿verdad? No solo en, ok, yo pienso en mi parte de la automatización, pero de ahí los demás hay que vean cómo sale. No, al final lo que nosotros necesitamos
es que en este proyecto se tomen en cuenta los pros y los contras de las decisiones que tomemos. Entonces, ese equipo de personas que va a interactuar para desarrollar este proyecto tiene que tener una visión general y tomar en cuenta las visiones de los demás involucrados, ¿verdad? Puede que tal vez en la parte técnica, en la parte ya de los que hacen el trabajo, pues lo que vamos a necesitar son ciertas habilidades. Mire, yo tengo habilidades de soldadura, ¿verdad? Tengo habilidades de electricidad, tengo habilidades de esto, de lo otro, eh, sé sobre instalación de válvulas, ¿verdad? Sé sobre instalación de ¿qué? Sensores, etcétera. Entonces, pueda que ya para la parte técnica o para la parte operativa nosotros necesitemos que tenga otras destrezas diferentes a las que van a tener las personas que van a estar a cargo del diseño, ¿verdad? De la planificación, de la creación de todos estos sistemas, ¿verdad? Para los programadores, bueno, ¿qué lenguajes, en qué lenguajes vamos a programar, qué deben de saber, ¿verdad? Ya han trabajado con ese tipo de dispositivos, ¿verdad? O no, saben cómo programarlos, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser importante para que nosotros podamos definir cada una de las necesidades que tienen los diferentes perfiles de trabajadores, ¿verdad? De operadores, de colaboradores que vamos a tener para nuestro proyecto, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros requerimos de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que tener también actitudes y esto va a ser muy difícil a veces de medirlo, pero lo vamos a poder tal vez conocer a medida que vayamos entrando en este juego de los proyectos, ¿verdad? Y conociendo al personal. De repente, si vamos a trabajar en algún ambiente bajo mucha presión, bueno, tal vez esta persona no me funciona para este proyecto porque se me cae, se me bloquea. Si voy a necesitar a alguien para que esté en relación con el equipo de desarrolladores, por ejemplo, del software, de lo que estamos haciendo, con el cliente, pues voy a necesitar a alguien que pueda hablar ambos idiomas y que perfectamente se pueda comunicar con personas que desconocen o conocen muy poco de esto y puedan llevar los requerimientos y la información de esas personas hacia mi equipo técnico, donde necesito que esta misma persona tenga mucha capacidad de entender y de hablar el mismo idioma para poder comunicar de forma efectiva los requerimientos del cliente, ¿verdad? Igual va a ser para el director del proyecto. Voy a necesitar a alguien que tenga ciertas actitudes, que sea ordenado, que sea organizado, que pueda llevar un buen control del tiempo, ¿verdad? Que lleve ciertas actitudes que le permitan desarrollar las actividades que va a realizar. Por ejemplo, si yo no puedo llevar un buen control de costos, ¿verdad? Y pasan 2 días del día de pago y ya me gasté todo mi pisto, ¿verdad? Y al final voy a querer que él sea el que lleve los recursos del proyecto, hey, como que no estamos hablando en el mismo idioma, pues, porque eh, de repente va a ser tal vez un mal uso de las gestiones económicas, ¿verdad? Y entonces eso nos puede afectar en alguna forma el recurso, los recursos que tengamos para el proyecto. Y por último, podemos hablar de la cuestión de los valores, que es ya algo más allá de las actitudes, ¿verdad? Ok, en este proyecto, pues nosotros lo que estamos hablando, por ejemplo, es que vamos a necesitar bastante ética, bastante profesionalismo, ¿verdad? No le vamos a mentir al cliente, sino que le vamos a decir lo que realmente funciona o no funciona. Entonces no voy a traer a alguien que de repente venga y no, mira, con tal de venderle, metámosle, no importa, aunque después se caiga el proyecto y ahí nos demanden aquel, pero nosotros salimos con lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a necesitar gente que esté orientada hacia aquellos valores, ¿verdad? Que vienen a ser un poco más fuertes que las actitudes porque rigen una conducta general, ¿verdad? Una actitud puede cambiar de una situación a otra, pero un valor tiene que mantener esa forma en la que trabajan las diferentes partes de este proyecto para que se cumpla lo que estamos buscando y para darle la mejor cara al cliente de lo que nosotros le estamos queriendo ofrecer, porque si no, fácilmente se echa a ver cuando alguien no comparte los valores de la institución y hace alguna situación que va en contra
¿verdad? De los valores que tiene la empresa. Entonces rápido se echa de ver y el cliente es el primero que lo echa de ver. Entonces cuando algo no funcione así, va a ser desgastante para el proyecto. Primero porque muy probablemente voy a perder la confianza del cliente. Me va a tocar estar después viendo cómo le aseguro que lo que estoy desarrollando es correcto, ¿verdad? Entonces, con esta parte del recurso humano no solo basta con decir, ok, tengo tantos ingenieros, tantos técnicos, tanto esto, no. Hay una serie de cuestiones del recurso humano que necesitamos poder cubrir, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos, esas habilidades que debe tener, actitudes y valores, debemos de dejarlas plasmadas. Y entonces, para el proyecto va a ser importante que nosotros podamos definir estos perfiles, ¿verdad? De este recurso humano que vamos a necesitar, ¿verdad? Por lo menos del más trascendente, ¿verdad? De los más trascendentes. No digo que, por ejemplo, para la parte operativa no lo vamos a necesitar, pero por lo menos van a ser valores más generales, ¿verdad? Pero probablemente en los puestos donde hay una mayor responsabilidad y que algún mayor peso de las decisiones que se tomen, vamos a necesitar a alguien que cumpla con muchas cuestiones entre conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos permitan garantizar que va a desarrollar el proyecto de la manera idónea en que nosotros lo hemos plasmado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tiene que ver con el recurso humano. No sé si les parece bien, hacemos otro pequeño break, unos 5 minutos rapidito, ya que ya fueron a traer las bebidas ahí, para que descansen un segundito y continuamos con los otros puntos que vamos a desarrollar.